Dios les bendiga, bienvenidos a Mujeres de Fe. En este podcast compartimos con hermosas damas que nos comparten experiencias del Señor Jesús. Hoy nos acompaña una preciosa hermana, nuestra hermana Kelimar. Bienvenida, mi hermana. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio con una pregunta muy especial y es, ¿quién es la hermana Kelimar? Cuéntenos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Kelimar Andreina Romero Carvajal. Soy venezolana. Estoy radicada acá en Bogotá. Tengo 39 años. Tengo 2 hijos, felizmente casada y pues sirviéndole al Señor. La gloria sea para Dios. Amén, qué bendición. Mi hermana Kelimar, ¿usted cómo conoció al Señor Jesús? ¿Cómo llegó a este precioso camino? Fue algo hermoso, fue algo muy maravilloso porque no creía en el Evangelio. Decía que todos estaban locos. Cuando se me predicaba esta hermosa palabra, los mandaba a trabajar. Sí. Decía que eran locos que fueran a trabajar, pero la gloria sea para el Señor, que hoy soy una loca más en el Señor. Y fue algo muy impresionante, mi hermana. De verdad que sí, porque en mis planes no estaba ir nunca a una iglesia. En mis planes nunca estaba servirle al Señor, porque había sufrido mucho. No creía en Dios debido a que había sufrido mucho. Y muchos me decían, Cristo te ama, Dios es bueno. Y yo decía, pero si me ama, yo no sufriera tanto. Si fuera bueno, mis hijos no hubieran quedado sin padre. Y siempre yo decía que era un cuento que vendían. Y los que decían que Dios era bueno, yo les decía que cuánto le pagaban. Y en la Biblia hay un versículo que yo siempre lo citaba, pero para contender. Y era que decía, dejad que los muertos entierren sus muertos. Y era cuando yo me reía y yo decía, wow, ¿vieron por qué yo les digo que ustedes están locos? ¿Cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? Pero cuando conocí del Evangelio, pude entender que así estaba yo espiritualmente, muerta. Porque esa palabra nos cita y es que cuando no conocemos del Señor, estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos en los delitos, en los pecados que el mundo nos atrae. ¿Ya? Yo pensaba que era que un muerto iba a salir de la tumba, iba a agarrar otro muerto y lo iba a meter con él. Que era literal. Que era algo que era mi pensamiento. Pero gracias le doy al Señor que su misericordia me alcanzó y hoy en día puedo entender muchas cosas que antes no entendía mi amada hermana. Un día llegué, estaba bajo los efectos del alcohol. Mi manera de vestir era una manera no apropiada. Y ese día invitaron a mi cuñada con sus hijos a la iglesia. Y en el momento que ellas llegan a buscar a mi hermana, a mi cuñada, es algo tan que yo a veces digo, wow, Señor, de verdad que tus planes son hermosos. Porque mi cuñada no conseguía un zapato, no conseguía para peinarse, las niñas se ensuciaron. Y ella me dice, Kaylee, ve tú. Yo le dije, yo, no, Señor, te estás loca. Ay, Kaylee, por favor, mira que los hermanos están ahí afuera. Y me da pena decirle que no. Yo le dije, mírate cómo yo estoy. Una cosita que solamente me tapaba acá arriba, un chorcito corto. Y de paso estaba bajo los efectos del alcohol. Ay, Kaylee, pero es que Dios no mira eso. Yo dije, Yo le dije, bueno, me voy. Cuando me monté, yo dije, ya, espérense, voy a comprar un chicle porque, hermano, yo estoy tomada. Yo me recuerdo que ellos se miraron, eran muy jóvenes ellos. Ellos se miraron a la cara y sonrieron. Y yo decía, wow. Pero algo tan hermoso que me pasó ese día fue que apenas yo llegué a esa iglesia, fui la primera invitada, hermana, Qué bendición. con mis hijos. Cuando yo puse un pie dentro de la congregación, yo sentí algo que entró por mis pies y me llegó derechito a mi corazón. Y fue un sentimiento que sin yo querer llorar, las lágrimas eran espontáneas. Y yo decía, ¿qué me habrán hecho aquí? ¿Qué me habrán hecho aquí que esto, yo nunca había sentido esto? Antes que el servicio comenzase, me dice la que invitó a mi cuñada, ¿me permite orar por ti? Y yo le dije, pero yo quiero saber por qué yo estoy llorando, porque no paro de llorar.
Hermana, fue algo que cuando ella puso su mano en mi corazón, yo sentí como que el corazón me lo apachurraron, me lo migajaron, como decimos nosotros, que quedó hecho pedacitos. Y fue más el llanto, más el dolor, porque yo sentía dolor. Pero yo quería dejar de llorar y no podía. El servicio empezó, la adoración, la alabanza, testimonio, y yo era llorar y llorar y llorar. Se llega el momento de la palabra. Y viene una mujer que ese día creo que vino de República Dominicana. Esa mujer dio un testimonio que era lo que yo estaba viviendo, todo lo que yo había pasado, había sufrido. Y ella decía desde el altar, la droga no me llenó los vacíos, el alcohol no me llenó los vacíos. Nada de este mundo llena el vacío, porque eres fuerte, pero cuando llega la noche, cuando te encuentras sola, el dolor te invade. Y era eso lo que yo estaba viviendo. Era algo tan que yo tenía una coraza, que yo era fuerte, nada me hería, nada me dañaba, pero era solo un disfraz. Porque cuando estaba sola, cuando llegaba la noche, mis lágrimas no se escondían. Necesitaba de un abrazo, de un tranquila, todo va a estar bien. Pero yo no acudía a nadie porque yo decía que yo era fuerte. Pero era mentira. Pero ese día, el Señor me demostró que de lo más vil y menospreciado, Amén, amén. el Señor saca para aquellos que no hay esperanza, para aquellos que el mundo los condena. El Señor está ahí. Aun cuando nosotros pensamos que el Señor no está. Porque yo decía, no me ama. Él no está. Pero Él estaba ahí, esperando el momento preciso para actuar en mi vida. Y claro está, que yo lo dejase entrar en mí. Amén, así es. Porque las puertas estaban totalmente cerradas. Pero ese día pasó algo, que fue que tuve un encuentro con el Señor. Pero en su infinita misericordia, el Señor todo lo puede, el Señor todo lo sabe, el Señor todo lo conoce. Yo estaba en un problema muy grande también, donde me buscaban para matarme. Y yo, hubo un momento que dije, pero si yo he visto que muchos predicadores, grandes predicadores, dicen que eran, y el Señor los salvó. Yo voy a probar. Y Dios es tan bueno que me demostró que aún en mi condición, sus planes para mí eran perfectos. Amén. Que aunque yo estaba diciendo, voy a ver, ¿verdad? Dios dijo, vas a ver. Y fue en ese momento cuando yo dije, aunque el Señor sabía cómo yo vine a Él, que vine por conveniencia, a pesar de que ya en ese momento el Señor estaba tratando con mi corazón. Pero era tanta la maldad que en ese momento estaba operando en mí, que yo dije, voy a ver. Por eso probé con el Señor. Y hoy en día puedo decir que Dios ha sido, Amén. que han sido los mejores años de mi vida. Servirle al Señor. Aunque muchos me tildan como loca. Aunque muchos dicen que con el Señor no he ganado nada. Aunque muchos dicen que es mentira. De que Dios cambia, de que Dios transforma, de que Dios cambia. De que Dios edifica. Hoy yo les voy a decir que sí se puede con el Señor. Amén, amén. Porque fue algo muy hermoso, hermana, que experimenté con el Señor. Experimenté fue también pedir perdón. Porque era dura de corazón. Y yo decía, a nadie le pido perdón. Primero muerta que yo bañada en sangre. Que yo pedí, no, Señor. Que quiera pedir perdón, que le pida perdón a Dios. Y si acaso lo perdona, en mi ignorancia. Pero Dios es un Dios de oportunidades, hermana. He conocido al Señor muy de cerca. He conocido al Señor en situaciones que le he dicho al Señor, interviene tú, porque ya yo no tengo fuerza. Y es en ese momento cuando el Señor nos restaura, hermana. Y nos muestra esa misericordia que quiere para con nosotros día a día.
puedo seguir testificando las maravillas del Señor que ha hecho conmigo desde ese día. Y aquí amaneceríamos. Porque usted que conoce del Señor y sabemos la maravilla que el Señor tiene para con nosotros, podría decirme, sí, hermana, que Limar tiene razón. Amén. Amén. Mi hermana, ¿cómo tomó esa decisión de entregarle su vida al Señor Jesús? Hubo un encuentro, un impacto con el Señor, pero ¿en qué momento usted dice radicalmente sí, sí, te entrego mi vida por completo? Cuando dije, si es verdad, Él me va a librar. Porque yo tenía que estar escondida. Nadie sabía dónde yo estaba. Eran muy pocos. Y cuando ya conocí del Señor, que me entregué al Señor por conveniencia, dije, yo me voy a regresar para Maracaibo. Yo me voy para mi casa y voy a llamar y voy a decir que si me van a matar, que me maten. Pero que ya yo no me voy a esconder más, que ya yo soy cristiana. Eso me impactó. Porque aquí estoy. Y llamé a las personas que les hice daño. Y les dije, estoy más, no me voy a esconder más. Si van a hacer conmigo lo que quieran, aquí estoy. Si el Señor lo permite, era mi escudo, si el Señor lo permite. Ustedes me hacen daño, pero si no. Hermano, el Señor me hizo invisible. Porque yo estaba en mi casa. ¿Ya? Entonces, ese fue lo que me impactó. Y yo dije, vale la pena servirle al Señor. Amén. Porque es verdad, no es mentira. Yo reté al Señor. Y el Señor con su infinito amor me demostró de que Él lo podía hacer. Amén. Porque los planes del Señor, siempre lo he dicho y lo diré siempre, no estaba en que Kaylee estuviera en una prisión, en que Kaylee estuviera bajo tierra, sino que Kaylee testificara Amén, de amén. que hay un Dios poderoso que todo lo puede. Amén, amén. Y eso fue algo que a mí me impactó. Gloria Que a aún en Dios. mi condición, que el Señor sabe todo, que sabía que no era de corazón, me demostró. Y esa fue la razón por la cual me enamoré del Señor. Porque vi ese amor, dije, sí, hay un Dios de verdad. Hay un Dios que me ama, hay un Dios que me da una oportunidad y debo aprovecharla. Amén. Amén. ¿Cómo es tu relación actualmente con el Señor? ¿Cómo describe ese caminar después de que Él cambia nuestras vidas? Iniciamos a ser nuevas criaturas. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo describes actualmente esa relación que tienes con tu Dios? Fue un proceso duro, difícil, para mí, no para el Señor, porque dejar tantas cosas, yo decía, no voy a poder. Y como toda tenía altas y bajas, en mi casa se levantaron cuando yo fui, les dije, me convertí a Dios, quiero servirle a Dios, ya no quiero consumir más drogas, ya no quiero estar con más nadie, ya no quiero tomar más alcohol, ya yo quiero ser yo, la nueva, decía yo. Una de las cosas que más se levantó fue mi mamá. Mi mamá me daba bofetadas. Mi mamá me echaba agua sucia encima y me decía, reflexiona, abre los ojos, ahora hay que evangélica, ahora quién va a beber conmigo, quién va a parrandear conmigo. Y eran muchas cosas, a veces se sentaban a tomar y me echaban el trago encima y me decían, reacciona. Decían, no, Señor, tú me vas a permanecer fiel, tú vas a permanecer, yo voy a permanecer fiel en ti, Señor, ayúdame, porque es mi familia, debes de alegrarse, porque, Señor, yo te estoy buscando, porque ya yo no soy esa mujer que era antes, que era tan prepotente, altiva, orgullosa, hermana. A mí no me importaba nada, porque yo decía que era yo y no era más nadie, que más guapa que yo no había nadie. Pero era una vil mentira del enemigo que me tenía. Entonces yo decía, me iba para la iglesia y lloraba, le decía, pastor, mire, persevere, hermana, persevere. No podía corregir a mis niños porque ya me pegaban. O sea, yo decía, no puede ser, Señor, que mi familia, pero yo sigo creyendo en ti. Que la buena obra que tú has comenzado la estás perfeccionando y es necesario, Señor, que yo pase por todo esto. Porque la palabra del Señor también dice que nosotros vamos a ser probados como el oro fino. Entonces yo le decía al Señor, mi prioridad era el Señor, orar, 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 ayunar,
velar. Yo le decía, con mis fuerzas no voy a poder, pero tú lo vas a hacer, Señor. Y mi intimidad con el Señor fue creciendo a medida de que iba en este proceso de 8 años que tengo sirviéndole al Señor. Fue un proceso de dolor, fue un proceso de tristeza, y mi refugio fue el Señor. Hubieron situaciones donde dije, siento que no puedo. Hubieron momentos que quise tirar la toalla y salir corriendo. Hubo un momento que flaqueé. Pero la palabra del Señor también nos dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Y siempre le decía, aunque Señor, tengo poca fuerza, he guardado tu fe. Ayúdame. Y era de nuevo ese renuevo, ese comienzo del Señor conmigo. Y a seguir tratando. Y a seguir limpiando. A seguir ayudándome. Hoy en día el Señor me ha entregado muchas cosas. Restauración de mis hijos. Mi hija tiene 20 años, mi hijo tiene 15 años. Y mi hija vivió un proceso muy duro siendo una niña. Muy duro. Cuando ella aproxima la edad de 11 para 12 años, una rebeldía total. Hermana, si en ese tiempo no hubiera estado agarrada a la mano del Señor, yo no sé cuál hubiera sido mi fin. Yo no sé cuál hubiera sido mi fin porque mi hija se me iba a la calle. Mi hija aprendió a hacer oraciones contrarias contra mí. Mi hija empezó a consumir drogas siendo una niña. Mi hija fue algo muy doloroso. Le gustaban las mujeres. Y no me decía, yo te odio. Eres lo peor que ha pasado en mi vida. De mi parte, tú nunca vas a ser feliz, me decía. Y yo no me explicaba el motivo y la razón por la cual era tanto odio hacia mí. Porque yo decía, yo nunca los he dejado. Aún y cuando viví mi vida desordenada, yo los dejé, yo los abandoné. Te decía yo al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y no había respuesta, hermano. Había dolor porque cuando un hijo se va a todas esas cosas, y yo que ya venía de todas esas cosas, más dolor me daba porque yo sé lo que hay allá. Yo sé que no es fácil salir de allá. Y más cuando se caen las drogas. Eso es algo muy difícil. Yo le doy las gracias al Señor porque me sacó de ahí. Amén. Pero de mi voluntad no hubiera salido. Entonces, en ese proceso de 2, 3 años, el Señor le placía utilizarme. El Señor me mostraba qué acontecía en otros hogares, en otros jóvenes. Llegaban mamás desesperadas buscando ayuda en oración. Lloraba, pedía el respaldo del Señor. Y a los días llegaban las mamás y me decían, mamá, gracias hermana, mire que usted oró y el Señor le escuchó, ya mi hijo está yendo a la iglesia. Hermana, un día yo me molesté con el Señor. Y le dije, Señor, ¿qué está pasando? Me visualizas, me muestras, me ayudas, me respaldas, oro y tú haces la obra. ¿Y mi casa? ¿Y mi hija? ¿Qué está pasando con ella? Yo hoy te proclamo 3 días de ayuno. Y hasta que tú no me respondas, yo de este suelo no me voy a levantar. Le decía yo al Señor. Porque ya era mucho, hermano. Ya veía que mi hija no tenía, mi hija estaba en un abismo sin fin. Y día a día yo la veía más hundida en ese abismo. Pero el segundo día de ayuno, hermano, fue un ayuno que yo le proclamé al Señor sin agua y sin comida. Y me postré al Señor. Eso fue súplica, lloro, ruego, clamor, búsqueda, entrega con el Señor. Y el segundo día, el Señor me entrega lo que estaba pasando conmigo. Había una hermana que ella contaba un testimonio y ella decía,
Nunca he contado este testimonio, pero el Señor me manda a que lo cuente. Porque hay ya alguien que está buscando respuesta. Y hoy el Señor va a hablar por medio de este testimonio. Ella empieza a relatar su testimonio y a relatar su testimonio, hermana, y fue algo que yo decía, wow, santo Dios. Ella relataba que había sido abusada sexualmente por muchos hombres y su mamá nunca se dio cuenta. De hecho, su mamá murió y su mamá nunca se dio cuenta que ella había sido abusada. Usted se podrá imaginar. Y yo decía, ¿cómo eso puede pasar? Que una mamá no se va a dar cuenta. Y era el Señor hablando a mi vida. 2 horas más tarde, hermano, yo me entero de que mi hija había sido abusada sexualmente. Fue un momento, hermana, doloroso. Fue un momento de que yo quise volver atrás. Y en ese momento, por mi cabeza volvió ese viejo hombre. Y yo decía, yo los agarro, los hago pagar uno por uno. Pero el Espíritu Santo me redarguyó de una manera que me dijo, me estabas pidiendo respuesta. Yo le dije, Señor, pero es que esto me está doliendo demasiado. Es mi hija, me le hicieron daño, Señor. Y yo lloraba, y lloraba, y yo lloraba, y yo le decía, ahora ayúdame. Ahora muéstrame. Ahora sé tú mi abogado. Yo te conozco como un Dios de justicia. Hazlo tú porque yo quisiera volver. Porque sé quién lo hizo. Alguien muy allegado a mi hija. Muy allegado a mi hija. Cuando los confronté por vía telefónica, lo que me dijeron, pues ten cuidado con lo que piensas hacer, porque son su familia. Y yo le decía, pero no fueron su familia para hacerles daño. Yo le dije, yo no lo que les puedo decir, que yo los perdono. Pero ahora me toca luchar para ayudar a mi hija. Fue en ese momento que pude abrazar a mi hija y decirle, perdóname, porque ella pensaba que había sido mi culpa. Mi hija tenía 8 años cuando eso pasó. Pero hoy en día yo me gozo en el Señor, porque hoy en día mi hija me dice, mamá, te amo, eres la mejor mamá del mundo, porque nunca me dejaste. Ayúdame, porque no quiero ser una drogadicta. Ayúdame porque Dios hizo diseño de mujer y hombre, no de mujer y mujer. Necesito que me ayudes, mamá. Y fue en ese momento que yo estuve ahí para mi hija. Porque me ha tocado ser mamá y papá para ellos, porque quedaron huérfanos siendo muy niños. Mi hija tenía 3 años y mi hijo tenía 1 año y medio. Y era lo que en el momento que yo me entero de esa situación, lo que más me dolía era que sí, yo he dado todo. Pero entendí también que hay maldiciones generacionales que alcanzan a nuestros hijos. Y esa maldición está en la familia de mi hija por parte de papá. Pero hemos renunciado a todas esas cosas. En el momento mi hija no le sirve al Señor. Pero sé que el Señor lo hará. Amén, amén. Al igual que con mi hijo. Porque estas rodillas no se doblan en vano. Amén. Porque mi fe es inquebrantable. Porque palabra del Señor tenemos. Amén. Nuestros hijos son herencia de Jehová. Solo debemos creer. Solo debemos perseverar en el Señor y esperar el tiempo del Señor. Porque si fuera por nosotros, si fuera por mí, ya mis hijos estuvieran en la iglesia. Pero sé que así como el Señor trató conmigo y esperó tanto tiempo, también sé que el Señor lo va a hacer con ellos. Amén. Amén. Mi hermana, este podcast se llama Mujeres de Fe. ¿Qué tan importante crees que es la fe? Y más actualmente en la juventud, o sea, independientemente de la edad,
¿Qué papel juega la fe en la vida de los cristianos? La fe es algo muy importante. Recordemos que la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Ya? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? A veces nos cuesta esperar en el Señor. Amén. Nos cuesta. Muchas veces me costó. Yo a veces quería orar y que todo fuera así. El Señor lo puede hacer, pero el Señor necesita procesarnos en muchas áreas de nuestras vidas. Amén. El Señor necesita que nosotros entendamos que es con sus fuerzas y no con las nuestras. Así es. La fe es un papel muy importante que juega en la vida de nosotros los cristianos. Muy importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, amén. Mi hermana, ¿en algún momento te sentiste que no eras valiosa? Sí, muchas veces. ¿Cómo trató el Señor eso en tu vida? Pues fui muy confrontada por eso. Porque conviví con una persona que prácticamente mi autoestima se me fue al suelo. Él me decía que yo era fea, que yo no valía. Y por mucho que yo me arreglase, por mucho que yo decía, mi autoestima estaba por el suelo. Un momento el Señor me confronta y me dice, has perdido tu valor. Se te ha olvidado quién eres para mí. Y cuando entendí, mi hermana, quién era para el Señor, dije, no más. Amén, amén. No más. Porque para tus ojos yo no soy nadie, le dije a ese varón. Pero para el Señor soy la princesa. Para el Señor soy la niña de sus ojos. Amén, amén. Para el Señor soy lo más preciado. Y aunque padre y madre me dejare, con todo y eso el Señor me recogerá. Amén, así es. Es un texto que me encanta porque hace referente a padre y madre en la tierra. Pero ahí va incluido hijo, esposo, hermano, todo. Y es el Señor quien nos sustenta. Es el Señor quien nos sostiene. Es el Señor nuestra ayuda. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Nuevamente les digo, cuesta esperar en el Señor. Amén. Y muchas veces, por emoción, tomamos decisiones que no son las que el Señor quiere para nosotros. Pero cuando entendí que yo soy la niña amada del Señor, Amén, amén. pude decir hasta aquí. Y nuevamente volvió Kaylee. Porque le estaba creyendo la mentira al enemigo. Y yo dije, no puede ser. Si el Señor pagó a precio de sangre. Así es. Si el Señor, yo he visto la mano del Señor tantas veces y ahora yo dejarme pisotear como si yo no valiera. Yo valgo mucho. Amén, amén. Y más en la presencia del Señor. Así es. Mi hermana, en la sociedad, o sea, actualmente vivimos turbados de muchas cosas. Sí. Pero, ¿qué desafíos crees que enfrentamos las mujeres en la actualidad? Y no sé si de pronto en diversos entornos, pero ¿qué nos confronta como mujeres actualmente? ¿Quién nos confronta? Pues son muchas las cosas que ahorita nos confrontan y juegan un papel en nuestra vida. ¿Por qué? Porque para muchas personas una mujer no puede ejercer un empleo. Para muchas personas la vanidad nos envuelve. Yo fui una mujer muy vanidosa. Mi Dios era el dinero. Y cuando el Señor empieza a tratar conmigo, en lo personal, hermana, a mí ahora me dice, no eres ni la cuarta parte de lo que tú eres. Yo le dije, se lo debo al Señor. Porque trató conmigo. Porque pude ver la barrera que había. Pude ver que nada de eso me llenaba. Pude entender también que la palabra del Señor dice que todo es vanidad de vanidad. Y por esta preciosa y bella salvación que el Señor me ha regalado, no me ha costado dejar lo que antes tenía. Le pido al Señor que no me dé, si le place darnos riqueza, terrenalmente, porque espiritualmente ya la tenemos. Amén. Porque tenemos un cielo nuevo, una tierra prometida para sus hijos. Amén. Pero que nos mantenga con humildad.
Amén. porque también eso juega un papel muy fundamental en el cristianismo. La humildad, ser manso, humilde de corazón, que el Señor exalta, es solamente Dios. Y siempre le he dicho al Señor, lo que nos dé, Señor, manténnos la humildad. No importa lo que te plazca darnos, pero manténnos la humildad. Gracias le doy al Señor también por la vida de mi esposo. Ha sido de gran bendición, de gran ayuda para mi vida, porque cuando hemos tenido situaciones, cuando yo he estado bajita, Él está arriba. Amén. Como cuando Él está bajito, yo estoy ahí. Venga, como manda el Señor, Amén. que ya no somos dos, somos uno. Así es. Y eso es de gran bendición también. La vida de mi esposo ha jugado un papel muy fundamental en la crianza de mis hijos. Han visto esa figura de papá que yo a veces me quedo, digo, Señor, de verdad que tú todo lo aparejas. Pueden decirle ellos, papá, donde mi hija era tan dura que decía, yo no tengo papá, mi papá está muerto. Y ella hoy en día le dicen, ¿por qué tú le dices papá si ese no es tu papá? Y ella le dijo, cuidadito, métanse con todos menos con mi papá, porque ese es el papá que me faltó por muchos años. Y lo que pasa con mi papá, pasa conmigo, dice ella. Muy celosa con su papá, sí, más que conmigo. Una confianza que de sentarse a hablar con su padre, aún más que conmigo. O sea, el papel de un padre es muy fundamental en el crecimiento de nuestros hijos. Y aunque tarde, pero llegó. Y eso yo le doy muchas gracias al Señor por eso también. Mi hermana nos ha compartido muchas experiencias. Yo sé que el Señor ha hecho muchas cosas y qué bendición que lo haya dejado orar en su vida. Pero no sé si hay un testimonio en específico que nos quiera compartir, una experiencia o otro milagro que el Señor haya hecho en su vida que también quiera resaltar en este momento. Pues sí. Un testimonio de sanidad. Reciente. La gloria sea para el Señor. El año pasado, mi esposo estuvo muy quebrantado de salud. Fuimos al médico. Mi esposo perdió un 70% la vista. Fuimos al médico, el médico le dijo que no volvía a tener su vista. Fuimos a hacerle exámenes, su azúcar salió en 446. Cuando fuimos a consulta, desde que nos sentamos en ese consultorio, te tengo malas noticias. Malas noticias. Y yo decía, Señor, hay poder en tu nombre. El computador le tapaba la cara a mi esposo. Y mi esposo me hacía que... Yo le decía, yo no recibo eso. Porque yo sé en qué han creído, hermano. Amén. Y le dije a mi esposo, esta no va a ser la excepción. Gloria a Dios. Le pusieron insulina, le pusieron metformina, una pastilla de casi 1000 miligramos. Tenía que tomarse 3 diarias. Y yo le dije, tú no te vas a colocar eso. Y él me dice, no, yo sé en quién yo he creído. Le formularon gafas, porque sin gafas no podía ver, decía los médicos. Empezamos a orarle al Señor, hermana. Y le dijimos, tú eres nuestro médico, Señor. Si a ti te place, lo puedes hacer. ¿Qué estás tratando con nosotros? No sabemos. Pero si esto viene de ti, nosotros lo recibimos. Si no, conforme vino se va en el nombre de Jesús. Mi hermana, para testimonio, mi esposo nunca se inyectó insulina. Gloria a Dios. Mi esposo nunca se ha utilizado gafas. Y mi esposo recibió la sanidad cuando fuimos al encuentro. Gloria a Dios. Mi esposo ve sin gafas. Su azúcar se ha regulado. Sin necesidad de insulina y sin necesidad de pastilla. Gloria a Dios. Porque nuestra confianza está puesta en el Señor. No solamente podemos creer en el Señor en unas cosas, no. Que nuestra confianza sea inquebrantable. La palabra del Señor también dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
Toma tu cruz y sígueme. Amén. Y ese es mi testimonio de sanidad, como muchos ha hecho. Gloria a Dios. Pero ha sido hermoso esta experiencia con el Señor. Y sé que me encuentre en el valle más grande, en el desierto más grande. Uno de los versículos que más me encanta es Romanos 8:28. Me reconforta. No es solamente recitarlo, hermana, es vivirlo, Amén. sentirlo. Porque es fácil decirle, mira, esfuérzate, sé valiente. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero cuando te toca vivirlo, Amén, así es cuando tú dices, sí, se cumple la palabra. Porque fuimos llamados con un propósito. Y el Señor va a fortalecer. Pero nuevamente les repito, cuando creemos en el Señor verdaderamente. No de tener un Dios de bombero, como muchas veces se tiene. Que cuando el rancho está ardiendo, cuando las llamas están altas, yo llamo y clamo y Dios, en su misericordia, llega y apaga el fuego. Pero luego se me olvida. Entonces, la palabra del Señor habla de que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces debemos tener un fundamento, una base bien. Y nuestro fundamento es Cristo. Amén, así es. Mi hermana, ¿cómo quieren que recuerden a Keilimar? ¿Qué legado sueñas con dejar? Que cuando sus nietos, sus hijos, ¿por qué no bisnietos, hablen de Keilimar, que resalten, qué huella quieres dejar en ellos? Pues hasta los momentos mi hermana pues me he visualizado allá en una silla sentada, contándole a mis nietos muchas experiencias, inculcándoles el amor de Dios, inculcándoles que no importando la circunstancia, le sirvan al Señor, que servirle al Señor es lo más bello, dejar un legado de que sí se puede, Amén. de que hay un Dios vivo, de que ellos puedan conocer también del Señor, mi hermana. Amén. Y que podamos ser ese instrumento útil para que muchos puedan llegar a los pies del Señor. Amén, amén. Nuestra familia, mi padre. Y yo le oro mucho al Señor por mi padre, por mis hermanos, que aún faltan 3 por llegar a los pies del Señor. Y sé que Dios en su tiempo lo va a hacer. Amén. Y que hasta el momento, como ellos dicen, nos hemos quedado sorprendidos de lo que hoy vemos. Cierto día comentaba una amiga un estado que yo publiqué en Facebook. Y ella me decía, porque conoció la vieja Kaylee, y ella me decía, mira, ¿quién iba a pensarlo? Dios mío, yo no lo puedo creer, decía ella. ¿Tú predicando? Y yo decía, sí, la gloria sea para el Señor. Y ella decía, yo me alegro mucho, pero yo te veía muerta, me decía. Una prisión por allá lejos, en Alcatraz, me decía. Yo dije, santo Jesús. Y ese es algo gratificante, de que se pueda ver un testimonio palpable, no solamente de palabras, sino de hechos. Amén, amén, así es. Ya, siempre he dicho, somos un libro abierto. Y si dejamos que el Señor le escriba, va a ser más hermoso. Va a doler. Recordemos el pasaje del alfarero. Señor, si no le gusta cómo va quedando esa vasija, el Señor la desbarata. Y duele porque los procesos duelen. Pero Dios es bueno. Amén. Hermana Keilimar, vemos una generación que está creciendo, vemos niñas, jóvenes. ¿Cómo quisieras verlas en un futuro? ¿Cómo quisieras ver estas adolescentes de este tiempo, las niñas de la iglesia? ¿Cómo las proyectas en el futuro? ¿Qué ves para ellas? ¿Qué quisieras para ellas? Es algo muy bonito ver ese remanente, cómo se va levantando, ver esas doncellas alabando al Señor, entregadas a los pies del Señor. Amén. ¿Sí? Y me gustaría verlas en un futuro realizadas en el Señor. Que sigan en los caminos del Señor, porque fuera del Señor nada somos, hermana. Amén. Y qué privilegio que hoy en día
muchas adolescentes tienen de que han crecido en hogares cristianos. Porque también es doloroso ver cómo la juventud se está perdiendo. Amén. En la prostitución, en el alcoholismo, en la drogadicción, en el homosexualismo. Pero hay un pueblo que Amén. ora. Hay un pueblo que intercede. Y el Señor escucha ese clamor. Seguir predicando esta palabra, seguir predicando este evangelio de salvación para todas aquellas personas, mi hermana. Porque el Señor no ha venido, hermana, pero el Señor está cerca. Amén. Pero va a llegar el momento que ante el Señor no va a haber excusa. Así es. No va a haber quien diga, Señor, pero es que no me predicaron. No. El Señor está dando oportunidad. La puerta está abierta, amado hermano. Amén. La puerta está abierta. Y el Señor es un caballero. Así es. Y Él toca. Y Él está esperando que abramos nuestra puerta, Amén. que es nuestro corazón. Amén. Amén. Mi hermana Kelimar, hablábamos de los jóvenes, de estas señoritas que crecen en el Señor. ¿Qué le diría usted a los jóvenes? De pronto a los que conocen al Señor, pero a los que no los conocen, ¿qué mensaje les daría la hermana Kelimar? Les daría un mensaje muy bonito. Cristo te ama, primeramente. Hay salvación, hay esperanza. El Señor está esperándote con los brazos abiertos. Amén. El Señor puede llenar todos esos vacíos que hay en tu corazón, joven. Porque sé que son muchos los vacíos que hay en los corazones de los jóvenes. Amor, afecto. Dios nos da una identidad. Y muchas veces fui joven, soy joven todavía. Amén. Y queremos llenar todos esos vacíos con algo que no nos va a servir. Siempre le tengo dicho a mi hijo, ustedes piensan que el mundo, ustedes se van a comer el mundo, pero es el mundo que se los quiere absorber día a día por estas redes sociales, por son muchas cosas que el enemigo les ofrece a los jóvenes que están en la iglesia. Perseveren, confíen, Amén. sigan avanzando, no se dejen influenciar, que nuestra mirada esté puesta en el Señor, Amén. porque eso es lo que el Señor quiere, que ninguno se pierda, sino que todos prosigamos al arrepentimiento. Por eso hoy, en esta tarde, puedo decirles abiertamente que al Dios que conozco es un Dios de oportunidad, Amén. un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que está esperando como esa parábola del hijo pródigo, cuando se fue, pero su padre siempre lo esperó. Y cuando decidió volver, sus vestiduras fueron nuevas, su calzado, fue entregado un anillo y fue recibido con amor. Así el Señor te está esperando, amado amigo, joven, adolescente, niño, mujer que estás Amén. escuchando este mensaje. Dios es bueno. Dios te está esperando también a ti. Dios puede transformar tu hogar. Amén. Dios puede restaurar a tus hijos. Amén. Amén. Porque para el Señor no hay nada imposible. Amén. Amén. Me duele en mi corazón cuando veo muchos hogares que se están destruyendo. Cuando veo tantos hogares disfuncionales y muchas personas dicen, no, ya no hay esperanza. Pero hoy te habla alguien que para ella no había esperanza. Hoy te habla alguien que le dijeron muchas veces, para ti no hay oportunidad. Pero el Señor tocó mi puerta, lo dejé entrar. Gloria a Dios. Y hoy en día le sirvo al Señor. Amén. Amén. Y sé, hermana, que la buena obra que el Señor ha comenzado, la perfecciona. Amén. Y en su tiempo la ha de terminar. Amén. Así Y lo es. que el Señor tiene reparado para cada uno de nosotros, en su tiempo será entregado a cada uno de nosotros. Amén. 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 Mi hermana nos compartía ahora un versículo, el de Romanos 8:28. Pero no sé si tiene una cita o un versículo especial que haya marcado su vida. Tenemos la palabra del Señor que es hermosa y cada día pues encontramos palabra nueva y que es refugiante para nosotros.
pero hay un versículo en especial o un pasaje de la Biblia que la haya impactado y desee compartirnos en este momento y por qué razón le impacta esa palabra del Señor. Leía en Éxodo, cuando el pueblo de Israel cruzaba el río y el Señor abre y pueden pasar, ¿verdad?, sin mojar su calzado. Y cómo ellos, al verse Faraón detrás de ellos, ¿verdad que sí? Y verse perdidos, ese mar tan grande, cómo lo cruzamos, nos vamos a ahogar. Fueron el pensamiento de quizás de ellos. Pero Dios tiene algo preparado. Amén. Toca, se abre y pasen. Y ante sus ojos vieron cómo todos esos que los perseguían fueron destruidos. Éxodo 14:14. Dice, Jehová peleará por vosotros. Amén. Y vosotros estaréis tranquilos. He estado en muchas situaciones, en muchas, donde he visto la mano del Señor obrar, donde se ha blasfemado, donde me han humillado, donde me han vituperado, donde me han marcado, porque somos seres humanos. Amén, así es. Una palabra duele, Claro que un sí. gesto duele, pero siempre le he dicho al Señor, tú peleas por mí Amén, amén. y yo estaré tranquila. Amén. Cuando llega la desesperación, yo le digo al Señor, levanto mis manos y le digo, yo declaro tu palabra sobre mi vida, que tú pelearás y yo estaré tranquila. Y ese es un versículo que cuando yo me apodero de él y con aquella certeza, mi hermana, téngalo, que Dios obra. Amén, amén. Así. Y veo cómo el Señor lo hace. Yo digo, wow, te amo, Señor. Porque Qué lo hace. bendición. Porque lo hace. Pero es la fe, hermana. Amén. La fe con que yo me apodero de esa palabra. Amén. Y me ha tocado callar, me ha tocado bajar mi cabeza, me ha tocado que muchas personas me dicen, tú eres boba, habla, te vas a quedar así. Tengo un Dios de justicia, Amén, amén. que Él es el único que puede hacerlo. Amén. Porque con mi fuerza me voy a cansar, hermana. Con mi fuerza voy quizás hasta perder el control. Porque humanamente, si nos vamos a nuestra humanidad, que grita, que puede hacer muchas cosas, hermano. Y nosotros, nuevamente lo reitero, somos una carta abierta. Somos ese libro abierto para todas esas personas. Y los ojos están puestos más que todo en los hijos del Señor. Amén. Si caminó, cogió. Ay, que cogió, ay. Aunque siempre va a ser eso. Porque si Amén. vituperaron del Señor, ¿cuánto más no lo van a hacer de nosotros? Totalmente. Porque no somos perfectos. Muchas veces le he dicho a las personas, quizás ustedes piensan que porque somos cristianos somos de hierro. No, somos seres humanos igual que tú, igual que tú. Y las cosas nos duelen. Nos enfermamos, padecemos. Amén. No, somos humanos. Estamos en esta tierra, mas no pertenecemos. Amén. Amén. Este podcast se llama Mujeres de Fe. Sí, señora. Para ir finalizando, mi hermana Keilimar, ¿qué mensaje le daría a las mujeres? Particularmente todos a nivel general enfrentamos retos, dificultades en la iglesia, en el hogar, pero pues las mujeres también tenemos algo particular y yo siento que el Señor nos mira de una manera muy especial y así mismo pues enfrentamos retos y adversidades, sea en el hogar, sea con los hijos, sea en el entorno laboral. ¿Qué le diría a esas mujeres que hoy necesitan del Señor Jesús? Les podría decir como les vengo diciendo, hay esperanza, hay oportunidad. Muchas, dice la palabra del Señor, serán las aflicciones, pero de todas ellas el Señor nos va a librar. Amén. Nuevamente les reitero el llamado. No hay situación que el Señor no pueda solucionar. No te estoy diciendo que el Señor va a solucionar todos tus problemas o que todo va a ser felicidad. Pero sí te puedo decir con la certeza que hoy me ha mantenido sirviéndole al Señor, de que con Cristo somos más que vencedores, Amén, amén. de que con el Señor lo tenemos todo. Amén. Y nuevamente, cuando dejamos
que nuestro fundamento sea Cristo Jesús, lo demás, aunque soplen viento, aunque vengan mareas, terremotos, lo que quiera venir, si tu casa está fundamentada en la roca que es Cristo, no va a haber quien la toque. Amén. Sí va a ser atropellada, pero no va a ser destruida. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Keilimar. Vamos a terminar este espacio. Agradecemos a nuestro Dios, agradecemos a mi hermana Keilimar y a cada uno de los que consumen o se conectan a este precioso podcast. Es una bendición para nosotros que nuestra hermana Keilimar nos comparta esas experiencias. Como joven, yo creo que es una bendición conocer al Señor Jesús. Amén. Y escuchar de hermanos, en este caso a nuestra hermana Keilimar, esos preciosos testimonios que el Señor Jesús les ha regalado. Bueno, esto fue Mujeres de Fe. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén, amén.